La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Si damos por válida esta afirmación del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, desde luego mi invitado de esta noche es un hombre de una inteligencia suprema. ¿Se puede hacer humor cuando una pandemia está asolando el mundo? Es más, ¿se debe hacer humor cuando una pandemia azota al mundo? Esta noche quiero hablar de eso. Del humor en un momento tan complejo como el que estamos viviendo y que no parece el mejor contexto para la risa. Quiero saludar a un cómico al que todos ustedes conocen. Lleva muchos años dedicado al mundo del espectáculo y no solo en esa faceta, también es ilusionista, guionista y director de cine. Nadie como él para encontrar palabras para eso que los demás no sabemos cómo nombrar. Un hombre muy carismático con el que he tenido ocasión de coincidir profesionalmente en distintas ocasiones y al que me alegra saludar en este programa. Querido Luis Piedrahita, muy buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal el confinamiento? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, entre mal y muy mal, pero bien, como todo el mundo. Es imposible decir que alguien ha disfrutado de esta crisis sanitaria mundial. Alguien que diga que le ha venido bien, que lo ha disfrutado, pues pasa a estar en el bando de los malos automáticamente. Luis, cuando en un país como el nuestro mueren miles de personas, ¿se puede tener sentido del humor? Se puede, claro que sí, se puede tener sentido del humor. Antes en la presentación mencionabas si se puede hacer humor y luego hacías el matiz muy astuto, muy sutil de si se debe hacer humor. Yo creo que se puede, pero uno no debería sentirse obligado a hacerlo. El humor, como cualquier otra expresión artística, surge de modo natural. Casi uno lo hace sin querer, o lo hace aunque no quiera. Si le sale, le sale. Creo que el humor aquí funciona como mecanismo de defensa, como bálsamo restaurador, no de la pandemia, sino de cualquier situación en el mundo. Cualquier situación, cualquier drama, cualquier experiencia traumática, cualquier cosa que no nos gusta que pase y pasa, el humor lo hace llevadero. La vida es trágica y el humor es de las pocas cosas que hacen la vida soportable. En este caso, nos estamos enfrentando a algo durísimo. El humor nos puede ayudar a hacer que esto sea más llevadero, más soportable, pero yo no creo que haya que obligar a nadie a hacerlo. Es decir, yo me siento muy incómodo cuando hay periodos del año en los que me obligan a estar feliz. Por ejemplo, Navidades. Se impone una especie de felicidad, de solidaridad, de todos somos, ay, qué bien, es Navidad, usted tiene que ser bueno. Perdón, yo seré bueno cuando lo considere. Hay que estar, hoy es tu cumpleaños, tienes que estar contento. Bueno, yo estaré contento cuando esté contento, pero no porque me lo dicte una fecha del calendario. Ahora habrá gente a la que le salga un humor brillante, y la hay. Yo estoy viendo muestras de humor absolutamente brillantes cada día, y habrá gente que, por lo que sea, humoristas, que no les salga. Y no les podemos obligar a que lo hagan. Luis, si imaginamos los días que vendrán, ¿crees que habrá alguien que terminará atreviéndose a hacer humor con el coronavirus? Bueno, sí, ya se está haciendo y se está haciendo muchísimo y muy bien. Desde un chico que ha abierto una cuenta en Twitter que se llama Coronavirus y tuitea como si él fuera el coronavirus y lo hace de un modo divertido y constructivo. Es un humor que yo no creo que pueda... mm, eh, no creo que sea un humor que empeore la situación, lo que hace este chico. El Mundo Today tienen momentos absolutamente brillantes mencionando el coronavirus. Muchísimos. El otro día JJ Vaquero, el monologuista, hizo un monólogo en Leitmotiv. Además, en el que de un modo indirecto hablaba de uno de los grandes problemas que vamos a tener los artistas con esta pandemia, que es enfrentarnos a mostrar nuestras actuaciones sin público, sin público. Él hizo un monólogo de humor sin público, en el que no había un auditorio respaldando o retroalimentando al artista con sus risas, sino que simplemente
puso a su mujer al lado, sentadita en un taburete, pues que sonreía y le acompañaba durante el monólogo. Y es una proeza, es un acto casi heroico lo que hizo JJ Vaquero en ese monólogo, donde alguien lo ve y puede decir, pues más o menos gracioso, pero los que hemos estado en situaciones similares sabemos el grandísimo mérito y la proeza titánica que hizo JJ Vaquero con esos, creo que son 8 minutos de monólogo sin público, que es como, vamos, saltar al vacío sin paracaídas. Y ahí pones el acento en la dificultad, ¿cuál es? ¿Hacer reír a la gente cuando no tienes público o intentar hacer reír a tu mujer? Las dos cosas son... No, pero Nunzi, en el caso concreto de JJ Vaquero, es un tesoro que siempre interesa tener al lado porque es un cofre que se abre y brilla muchísimo. Entonces, en el caso de JJ Vaquero con Nunzi al lado, eso solo puede salir bien. Pero el hecho de subirse a un escenario y que no haya público o que la condición del auditorio haya sido trastocada, por ejemplo, poniendo un maniquí cada 2 butacas o enmascarando al público con mascarillas o cualquier situación que varíe, hace que el artista también tenga que variar su discurso. El artista en directo se debe al público en directo. Y cuando esa circunstancia varía, el discurso del que está sobre el escenario también tiene que cambiar. En mi caso, aún no sé hacia dónde, ya que todavía no me he subido a un escenario con un público delante que esté trastocado, que esté variado, alterado. Imagino que tendré que variar desde el contenido hasta la forma, también refiriendo a lo que esté sucediendo en el público, claro. Claro. Luis, durante la pandemia te hemos visto en la tele, en Antena 3 Televisión, con Pablo, intentando encontrar el significado de palabras que no formaban parte de nuestro día a día. Desescalada, confinamiento. ¿Dónde buscas? ¿Dónde encuentras, en fin, soluciones tan originales y tan divertidas? Bueno, esto es una idea que surgió no surgió con la pandemia, surgió ya hace mucho tiempo. Yo buscaba una sección en la que, o pretendía una sección en la que buscáramos palabras que den nombre a lo que sentimos, que buscáramos palabras, que buscáramos significantes, no, mejor, significados, huérfanos de significante. Buscar situaciones que todos hemos vivido, reconocibles, pero que no tuvieran una palabra que les diera nombre. Esa era la clave de la sección. Buscar situaciones reconocibles por todos, pero dices, ¿y esto cómo se llama? No hay palabra para ello. Los duros de la semántica y de la semiótica dicen que si no hay palabra que le dé nombre es que no existe. Y yo veo que hay situaciones que sí existen y no tienen palabra que le dé nombre. Entonces ahí nos metíamos a divertirnos, a pasárnoslo bien. Era una labor humorística, no tenía otra pretensión que hacer un chistecillo y pasarlo bien. Después surgió en El Hormiguero la posibilidad de buscar las nuevas situaciones de la pandemia que no tenían palabra. Y de ahí surgió, pues yo qué sé, desde covidianidad, que es mucho más bonito que nueva normalidad, la covidianidad. Surgió tonto el bulo o bulosidad. El tonto el bulo es el que difunde noticias falsas en tiempo de pandemia. Y la bulosidad es la cantidad de impactos que genera esa mentira por minuto. O sea, a qué velocidad se propaga una mentira. Esa es la bulosidad. Fueron surgiendo varias, surgieron divertidas. Lo pasamos bien jugando con el lenguaje y jugando con la situación. Y yo creo que eso ayuda a hacer más llevadero el confinamiento, la pandemia y sobre todo la angustia de esta situación. Luis, una de las cosas que siempre me han llamado mucho la atención de tu trabajo es que no eres para nada zafio, es decir, haces un humor inteligente, te diriges a la inteligencia de la gente. No sé si eso tiene un nivel de dificultad mayor para provocar estados de felicidad o risa. A esa inteligencia quiero apelar ahora. Un bicho invisible ha hecho tambalear los cimientos de una sociedad. ¿Tienes la impresión de que hay nuevos comportamientos, que nuestra escala de valores se va a ver modificada después de la experiencia que hemos vivido? A ver,
esta ristra de insultos de que yo hago humor inteligente. Yo hago el que me sale, hago el que me sale, hago el que me gustaría ver. Hay un tipo de humor que cuando lo veo no me hace gracia y ese intento no hacerlo. Hay otro que cuando lo veo me encanta y es al que intento acercarme. Y no... Y yo no intento ni que sea más inteligente, menos inteligente. En mi último espectáculo había un monólogo entero sobre pedos que me parecía una gloria bendita. Y creo que no resultaba zafio, porque yo lo veía y me gustaba. Pero bueno, eso es. Independientemente de eso, me preguntabas si después de este confinamiento saldremos, o después de esta pandemia, después de esta tragedia, después de este episodio que estamos viviendo, si saldremos mejor, peor, si se tambalearán los cimientos, dijiste, morales de la sociedad. Yo creo que saldremos adecuados. Me refiero, nos adecuaremos a la situación. Saldremos cambiados, pero no me atrevo a decir si mejor o peor, pero saldremos adecuados a la situación. A lo mejor más prudentes, a lo mejor alguno aprende la lección de que solamente juntos podemos superar los problemas realmente grandes, que de modo individual podemos solucionar problemillas de mierda. Claro que sí, el individualismo te lleva a eso, a solucionar problemas pequeños. Pero cuando hay un problema grande, solo se puede funcionar actuando de modo social, actuando entre todos. De nada sirve ser un multimillonario que se construye una burbuja si todo el mundo está afectado, porque tarde o temprano te va a llegar, te va a llegar. O te condenas a la soledad, o te condenas al ostracismo social, o tarde o temprano te va a llegar te va a salpicar el problema. Si queremos vivir en sociedad, la única manera de enfrentar los grandes problemas es en sociedad. Imagínate un cartel en la Plaza de Callao en Madrid, en plena Gran Vía, el último espectáculo de Luis Piedrahita, ¿ok? Espera, a ver si puedo imaginármelo. Ya. Correcto. Se abre el telón y en el escenario vemos a Luis Piedrahita. Y empieza diciendo: un tío de Wuhan se come un murciélago y se muere uno en Albacete. Todo el mundo pensaríamos que el guión de tu monólogo es bastante pésimo. Sin embargo, es lo que nos cuentan de lo que estamos viviendo. Piensa que estamos hablando de centenares de miles de muertos, de millones de personas contagiadas. No sé si eres mucho o poco conspiranoico, pero ¿te crees la versión de un tío que se come un murciélago? Sí, ¿por qué no? Y cosas más raras han pasado. Los grandes hitos de la historia parten siempre de una tontería, de un capricho, o más aún, del azar. La vida misma en la Tierra surge casi de modo azaroso. Surge de un modo sin obedecer a un plan maestro. Eso es lo que yo quería decir, sin obedecer a un plan maestro. No creo que haya unas instancias superinteligentes, superiores, que hayan planeado todo esto y que la pandemia mundial obedezca a un plan maestro. Creo que no, porque creo que no hay gente tan lista ni tan organizada. Mi experiencia en la vida es que nunca ha habido nadie tan Mira, ya cuesta organizar una cena de amigos como para organizar una pandemia mundial para... Sí, eso es imposible, es imposible. Y todo sucede y es lo más triste de todo, pero a la vez lo que le da un poquito de gracia a la vida, sin obedecer a un plan maestro, fruto de la chapuza, del caos, un poquito a veces de los imprevistos, y así tenemos que reaccionar. Así lo único que nos queda es reaccionar a lo que esté sucediendo. Tú que vives del mundo del espectáculo, antes me decías que estás intentando readaptarte, acondicionarte, parecerte a la covidianidad de la que me hablabas antes. ¿En qué andas enredado? Bueno, estoy ahora preparando una serie de espectáculos al aire libre para que la prioridad sea la seguridad sanitaria, que no haya riesgo ninguno. Por ahora, creo que hasta septiembre no me voy a meter en ningún teatro. Entonces, estoy preparando una serie de espectáculos que se puedan realizar al aire libre. Voy a intentar
que no estén pegados a la COVID, que no estén pegados a esta situación que estamos viviendo todos, que nos recuerden un poco lo felices que éramos, pero que no sea nostálgico, sino que hable de la realidad que teníamos como si todavía no la hubiéramos perdido y como si todavía la pudiéramos rescatar y manteniéndola fresquita lo máximo posible. Ese es el espectáculo que estoy preparando, una especie además de recopilación de algunos de los mejores monólogos que yo he tenido, que se puedan presentar al aire libre, que sean una especie de arqueta, de colección, sí, de colección de lo mejor que yo estuve haciendo hasta este día, porque a lo mejor a partir de aquí hay que hacer ya algo distinto. Entonces, me apetece presentar esos monólogos. Sobre todo, hacer algo divertido. Creo que ahora la gente necesitará reírse, necesitará pasárselo bien. Es el trabajo que hemos estado haciendo estos días en El Hormiguero. Fíjate que cuando paró España, cuando paró el mundo, Pablo, en una decisión muy valiente y muy arriesgada y muy controvertida cuando él la tomó, fue el único programa que siguió haciendo algo lúdico y casi te diría no disuasorio, sino divertido, en el sentido de divertir, de hacer pensar en otra dirección. Hubo momentos en el que El Hormiguero era el único programa de España en el que no se hablaba de curvas, de contagios, de muertos, Hubo unas semanas que fue así. Y ese trabajo es necesario. Que la gente piense que algo del mundo todavía no sea, que algo al menos de España, no del mundo, es muy pretencioso, pero la gente ponía la tele, seguía viendo El Hormiguero y dices, bueno, al menos queda algo de aquello que tuvimos. Si desapareciera también El Hormiguero es que estábamos realmente mal. Entonces, pues ahí seguimos. Eso era el pensamiento que tenía Pablo, que compartió con nosotros y que yo le dije, pues mira, vamos a hacerlo. Y vamos asustados a las grabaciones. Pablo tomó todas las precauciones sanitarias que se podían, desinfectaba el plató cada día, estábamos todos con mascarillas, con guantes, con gel. Era un quirófano el plató, había unas condiciones de asepsia que no las había en ningún otro rincón del país. Y allí hacíamos el programa, allí hacíamos un momentito en el que seguía valiendo reírse y se buscaba que la gente pensara en otra cosa que no fuera el COVID, al menos durante 45 minutos. Luis Piedrahita, suerte con ese grandes éxitos que estás preparando. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.